Buenas noches, queridos porfirinautas, bienvenidos al podcast número 10. Como les habíamos prometido, esta semana vamos a hablar sobre el fenómeno mundial de Bebé Reno. Entonces, si no la han visto y les interesa verla, yo les recomiendo que se salgan de este podcast porque vamos a decir muchos spoilers y tal vez lo mejor sea Que no que lo oigan. vean la serie y después regresen a este podcast que con gusto grabamos para ustedes. Y si no la han visto y no les interesa o ya la vieron, les invitamos a escuchar cómo analizamos nosotros Bebé Reno. Para empezar, ¿qué opinas en general de la serie? ¿Te gustó o no te gustó? Pues es un humor medio extraño el de los ingleses. Sí, está medio confusa. Me parece... Ay, Sé es que que... en tu oficina, bueno, en el consultorio dio mucho de qué hablar. Si nos puedes comentar para que nos pongamos todos en la mismo mood. Pues más de qué hablar, fue como este fenómeno de la van a ver, sí, ay, ya la vi, pero no digas de qué trata porque la arruinas. Entonces, pues vamos a empezar un poquito hablando de la serie, de un chavo que vive frustrado porque no ha logrado conseguir su sueño de ser comediante, y un día entra a un bar una mujer que se ve descuidada, que se ve triste, y le ofrece a él una taza de té. Y bueno, a partir de ahí, él fue amable, le mostró un poco de humanidad, y ella se enamoró un poquito y empieza a ver esta cuestión de acoso, Obsesión, ¿no? de obsesión, llegando a acosarlo verbalmente, digo, física y sexualmente, y también emocionalmente. Pero dejando a un lado el personaje de ella, me parece importante hablar un poquito de él. O sea, Primero primero él, luego ella, y al final a ver si los mezclamos o metemos ahí también al director. a ver. Bueno, como profesional, no, como Romy, veo en él una persona muy frustrada que puso sus esperanzas en las personas equivocadas. Y muy insegura también, ¿no? Sí, por todo lo que vivió. Y cuando por fin algo en su vida empieza a tener sentido, se espanta y le da miedo, pues sí, enfrentar esto. Al final, creo que era una persona que caía en conductas de riesgo, como lo que pasó con el escritor de la comedia, que creo que a muchos les pasa, que abusaba sexualmente de él, que era un depredador y él no sabía qué hacer. Al contrario, regresaba. Justo es como este tan conocido síndrome de Estocolmo. Siento que es esa parte de me hace daño porque al final me abusa sexualmente, pero también es el que me está ayudando o me está prometiendo el que mi sueño se va a hacer realidad. De cierta manera siento que él... Pero yo creo que al principio ni siquiera lo registraba como abuso. Pues sí, o sea, más que como abuso... Porque como entre borrachera y drogada y... Es lo que te iba a decir, yo creo que entre la droga y eso, pues no creo que... O sea, de haber dicho, pues de seguro nos pusimos locos y esto pasó, o algo ha de haber pasado. Pero ya más adelante, cuando se da cuenta de que sí está siendo abusado sexualmente, es de cierta manera, el personaje me refleja el pensar qué tanto estás dispuesto a dar de ti para que las personas se sientan cómodas contigo y para poder triunfar en lo que crees que es tu sueño. Y me parece muy importante el destacar que muchas veces dejamos que las personas
nos hundan o nos apaguen poco a poco, haciéndonos pequeños, para después, sí, pues vernos como un medio para llegar a su fin. Y Pero yo no creo que le llegara tanto al principio. Yo creo que le pasó como a la rana que lo meten en agua caliente y hasta que acaba guisada se da cuenta que se la iban a comer. O sea, no él sé, estaba en un lugar confortable pese a todo lo que pasaba a su alrededor. pero es que ¿qué pasaba a su alrededor? Quería ser un cómico que no tuvo talento, cuando empezó a tener más audiencia fue cuando este tipo lo empezó a ayudar. Fue a raíz de que este tipo lo empieza a ayudar. Entonces él lo ve como su salvador. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Se estaba aferrando a la persona o al sueño. Yo creo que a las dos, una envía de la otra. A él lo veía como un medio para llegar a su fin. Ujú. Pero al final, lo que a mí se me hace muy impactante es pensar qué tan dispuestos estamos a estar a que nos arrastren a lo más bajo, a un lugar donde ni siquiera te sientes cómodo contigo mismo, con tal de lograr pensar que se puede cumplir tu sueño. Pues es lo mismo que yo te he puesto de ejemplo con tu serie de jazz. Digo, yo creo que en su afán del ser transgénero y obviamente porque le daban dinero a la familia, a los abuelos cuando menos los acabaron arrastrando a lo peor de lo peorcito que te puedes imaginar. Ahí difiero un poco contigo, pero respeto tu punto de opinión. Pero ¿por qué difieres? O sea, ¿en qué sentido difieres? Porque no creo que lo hayan arrastrado a lo peor de lo peor. Creo que los presionan para hacer muchas cosas, ¿sí? Por eso a eso me refiero. Pero creo que el que gente mayor esté dispuesta a ver la diversidad sexual, No, es que yo no estoy hablando del tema en específico de jazz, yo estoy estoy hablando hablando... de cuando los llevaron con las drag queens, cuando No, a ese eso es lo tipo de de menos. actividades que los llevan. Mal ejemplo de mi parte, sigue con otra cosa. Em, y bueno, eh, el seguir tu sueño, Ujú. ¿cómo, cómo te puede llegar hasta abajo? Porque muchas veces las personas no se dan cuenta, o no sé si lo hagan intencionalmente, de usarte. Entonces, creo que el señor estaba en una situación muy vulnerable El y cómico. sí, pues estábamos hablando de él, No, es que no sé si me decías el escritor o el cómico. el cómico. Y ponemos la esperanza en, bueno, sí, ponemos la esperanza en personas equivocadas y nos aferramos tanto a ese sueño o a esa imagen de quién quieres ser que te acabas perdiendo. Entonces siento que este chavo, al ver a la mujer de cierta manera desvalida, pequeña, que Que ella se hacía menos porque se sentía fea. siento que se reflejó en ella y tuvo un acto de empatía, Ujú. que después se encadenaron otras situaciones. Y justamente lo que creo que pasa cuando... Bueno, allí se engancharon porque hubo de ambas partes empatía. Era al ofrecerle el té sin cobrárselo y ella se dejó apapachar y ¿cómo se dice? traspasar, No, no traspasar. confundir. Sí. Pues mira, no sé, o sea, de ella ahorita quiero hablar, pero de él siento que cuando lograba encontrar un lugar seguro, o que él creía que era seguro, se sentía poca cosa y se autosaboteaba, porque cuando estaba con la mujer transgénero, Ujú. estaba en un buen lugar, Se supone que ella era feliz. se supone, y ella era una pareja estable, era alguien que le brindaba seguridad, que lo apoyaba, que se empezaba a enamorar de él, y cuando él siente esto, se sabotea y hace que todo se caiga y lo deje al descubierto, o sea, vuelva a caer en patrones tóxicos. ¿Y los papás no pintan? Mm, un poco, porque al final cuando él se abre con los papás,
muchas cosas empiezan a fluir. A lo mejor Pero, si desde el principio se hubiera abierto. pero ¿cómo te abres? ¿Cómo les dices que a lo mejor... Pues eso pensaba él, pero ya ves que salió ¿Cómo todo. les dices a alguien al que tal vez tu confianza no es la suficiente, algo tan íntimo? Pues a lo mejor se pudo haber arriesgado. Pero si no confías en ellos, ¿cómo lo haces? Si no sientes que el ambiente familiar sea el adecuado, si sientes que ellos te hacen menos, si sientes que solo te utilizan, si sientes esta Bueno, parte el no de... ya lo tiene. Pero si se Pero avienta. las acciones hablan más que las palabras. Entonces, ¿tú crees que los papás no eran honestos cuando lo aceptan y el papá hasta porras le echa? Sí creo que eran honestos, pero también creo que hay acciones antes que llevaron a este chavo a la decisión de mejor afrontar todo esto solo que con los papás. Pero Creo también que... pudo haber sido miedo o pena con los papás. O que lo criticaban por ser cómico o no creían en él. Y entonces, ¿cómo les voy Pero a esa decir? parte no la ve, no Pues sale. claro que sí, los papás no lo apoyaban en ser cómico, Ok. hasta donde me acuerdo. Y si no, perdónenme por firinautas, pero... O sea, si tus papás, tan sencillo, si los papás no lo acompañaron a Edimburgo al festival, no lo estaban apoyando entonces como comediante. Porque a lo mejor no puedes irte los meses que dure, pero puedes ir de vez en cuando, sobre todo pensando que Inglaterra es una isla y no es tan grande las distancias, pudieron haber ido y no fueron. Pero Edimburgo está muy lejos, es como ir a Toluca, sí. Exacto. Y al final, creo que eso habló mucho, porque de cierta manera es decirles, me dejé arrastrar a lo más bajo que he llegado, persiguiendo un sueño que ustedes sabían que no era el adecuado o que a ustedes no les gustaba. Entonces creo que ahí la situación no se vuelve fácil. No, para nada. No, y cuando tú solito te saboteas, pues menos. No te saboteas, pero ¿qué pasa cuando crees que para tus papás eres solamente un medio para llegar a un fin? Cuando crees que tus papás solamente te están utilizando y sí te tuvieron, pero porque es Pero lo esa que... parte no la toca la serie. Pero estoy haciendo una reflexión del personaje. Porque por No, algo estás no les asumiendo dijo. tú, man, estás asumiendo tú. Estoy Pero reflexionando. realmente no, esa parte no la toca. Está bien. Y Porque pues sería luego... injusto echarle la culpa a los papás si ese punto de vista nunca se tocó. Sí, pero tienes que también pensar en qué hubo atrás para que él tuviera más confianza de vivir en la casa de la exnovia, con la mamá de la exnovia, que con sus papás. Me digan lo que me digan. Ahí tuvo que haber algo. Aunque sea que yo lo estoy infiriendo, pero la relación con sus papás no creo que haya sido entonces la más sana si tomó esa decisión. Y tomó la decisión incluso de suplir un personaje, un miembro de la familia, o tratar de adoptar el papel de hijo de la mamá de la exnovia, al aceptar sus cosas, al quedarse a vivir ahí, en vez de ser él mismo o haber acudido a sus papás. Entonces eso sí creo que habla mucho de la relación con sus papás. Es probable. Y después viene nuestra personaje Protagonista. antagonista. No es protagonista. Es la antagonista, es la mala. Con ella me causa mucho conflicto. ¿En qué sentido? Porque era una persona rota, Uh-huh. que tuvo una muy mala infancia y que se agarraba del poco amor o la poca empatía que tenía la gente. Lo volvía obsesivo, claro. Pero él también estaba roto. Sí estaba roto,
Los dos estaban Los rotos dos a estaban. diferente grado. Por eso es tan interesante cómo se refleja el uno en el otro. Y por eso es tan interesante que la obsesión del uno fomente la obsesión del otro, porque al final ambos acabaron obsesionándose y ambos tomaron decisiones muy importantes en esa obsesión que marcaron su vida para siempre. Porque incluso después de que la denuncia, él siente remordimiento y va y la ayuda. Esta es una escena que me causa mucho conflicto, porque cuando está ella en la estación de autobús, Afuera de la casa. afuera de la casa, y ya hace frío, híjole, es una escena que me duele mucho, porque al final creo que todos en algún momento nos hemos sentido así de rotos, y la empatía que muestra él es, ay, es muy fuerte, se me hace muy fuerte. Pero para bien. Sí, para bien. Es muy fuerte y esperanzador el pensar que hay personas que cuando te ven así de roto, pese al mal que les has hecho, pueden ayudarte o quieren ayudarte. Es linda. Bueno, no es linda, pero es una escena interesante. Y ella en específico, no creo que haya sido una mujer mala, una persona mala. Solamente Una creo persona rota. que buscó el amor de una manera no saludable y eso la llevó a situaciones desagradables. Y dentro de lo que vivió, pues obviamente, bueno, no obviamente, pero a lo mejor había ahí un trastorno psicológico que no se dieron cuenta o que ignoró y Que de la familia de ella no se habla. sí se habla en el último audio que le manda a él, Uh-huh. antes de que la metan a la cárcel, Uh-huh. cuando le dice por qué le dice bebé Renault. Dice que el único recuerdo agradable o de los pocos recuerdos agradables que tiene de su infancia es que tenía un bebé reno que era muy bonito y que se jugaba con él y que estaba todo el tiempo con él, aunque sus papás pues eran un desastre. Por eso, pero pues no dan mayor referencia más que eso. ¿Pero qué otra referencia necesitas? Pues a ver si era abusada o si simplemente era ignorada. Porque pues eso también te da contexto para poder ubicar al personaje. Pues sí, pero no sé, ella siento que vivió muchas cosas y me cuesta mucho el que se haya vuelto el antagonista. Porque al final ese es el chiste de la serie. Pero a Que ver, dame tu conclusión sobre ella. creo que era una persona rota que necesitaba amor, no amor carnal. Obviamente pues tenía hormonas, todos tienen. Uh-huh. Pero que necesitaba amor y de cierta manera un poco de compasión. Y se trataba de aferrar a lo poco que a veces la gente es bondadosa con nosotros. Entonces, en esa obsesión por que alguien te quiera, es lo mismo, te vas al fondo, te vas a donde dices, seguramente, es que de aquí no hay nada más abajo, es súper humillante, súper denigrante, es horrible que tenga que gritarle y que ofrecer mi cuerpo para que tú me hagas caso, porque necesito sentir tu amor, necesito sentir tu lástima. Bueno, no tu lástima, tu compasión. Y vuelvo a lo mismo. Aquí no se aferraba ella a un sueño, se aferraba a una vida. Bueno, sí, un sueño. Claro que los dos se aferraban a un sueño, porque el sueño de ella era el tener una familia, el tener una gran casa, el ser alguien con una vida normal, con hijos, con esposo, en una casa gigante, siendo una abogada reconocida, que al final creo que es un sueño muy, una utopía. Como la declara Brogada. No tengo idea. Ya me quitaste lo de la cabeza. Pero sí, digo, la escena cuando llegan a su casa
es bastante fuerte que después de que ya todo el mundo le dice que es una abogada y que, digo, toda la basura que tiene y no tiene, pues creo que, no, sí, sí le acaba costando, ¿no? Y En tapando. un sillón. Ujú. Y le acaba dando té en una taza sucia. Sí. Porque no había limpias. Y vuelvo a lo mismo. Su título estaba pegado en el refrigerador. Tal vez pudiéramos ahí hacer la inferencia de cuando tus papás, sobre todo en las culturas europeas, gringas, el, si se tiene mucho la costumbre de pegar los dibujos de los hijos o los logros de los hijos en el refrigerador. A lo mejor subconscientemente este personaje lo hizo Para como buscar reconocimiento. para autorreconocerse. Siento que no era una persona mala, solo llevó su amor o solo Yo creo que demostró su ninguno de amor. los dos eran malos. Pero pues Estaban es que dañados, pero no dañados, porque sí, pues dañados del corazón o del... estaban rotos. Pero dañados implica que tenían algo mal. Pues sí, estaban rotos. No, pero estar roto no significa que estés dañado. Cuando Estar tienes roto el corazón, pues estás dañado porque sufres innecesariamente. pues todos estamos dañados. Si Pues quieres la llegar a mayoría. eso. Estaban rotos, estaban vulnerables. Y justo cada personaje llegó a luchar por sus sueños de manera diferente y se arrastraron mutuamente a situaciones Hacia lo incómodas. negativo, no hacia lo positivo. Sí, porque al final a ella la acaba volviendo una abusadora que le pegó a la chava, que arruinó su show de comedia, obsesiva, que lo violó en la banqueta cuando lo tocó, que, bueno, abusó sexualmente, que lo acosaba, cibernéticamente. ¿Por qué? Porque él mostró empatía y ella necesitó más de eso. Y él, por otro lado, se saboteaba, dejaba que lo arrastraran a las drogas, a Al todo. alcohol. ¿Y por qué mencionabas tú al director? Porque él sí creo que era un depredador. O sea, de él sí lo No, creo. no, no, no. Ah, no te refieres al director de la serie? Ah, creo, bueno, no sé si el director, ¿O tú dices el que lo violó? El escritor. pero ¿cuándo? Perdón. Es que me dijiste al principio del podcast que íbamos a dividirlo en tres. Primero él, después ella y luego el director. Pero pensé No, que el luego director de los la dos. serie. Los dos como personaje. Es que si nos vamos a cada uno de los personajes, pues al final 100% el escritor del show de comedia era un depredador porque al final sabía cómo Manipular. pescar y manipular a su víctima. Ese sí sería el malo de Malolandia de la serie. Él sería el malo de Malolandia. Y pues la chica transgénero, igual se refleja el no te suelto porque sé que me necesitas, hasta que dejó de ser sano para ella. Entonces... Pero ella sí lo quería y lo quiso ayudar. Y a él la quería ella, pero vuelvo a lo mismo. No puedes arrastrar a una persona porque tú estás abajo. Y ahora tú, ¿por qué crees, haciendo las reflexiones que has hecho, que ha marcado tanto a tu generación la serie? ¿O por qué les llamó tanto la atención? Por morbo. 100% creo que es por morbo. Ajá. Porque estas reflexiones no creo que la mayoría de la gente la tengan. Simplemente es como... Lo que estábamos platicando tú y yo. Si es nada más verla por verla. Pues sí, el ver estaba bien loca y viste que le hacía y él también qué depravado porque al final se acabó enamorando de ella y oía los bueno, las cestas como si fueran podcasts y siento que es el morbo y el morbo, el ver y el juzgar. Y al final pues es muy sonado porque el chavo, me parece que el actor
Ujú. es el chavo que vivió todo En la esto. vida real. Es el de la vida Pero real. entonces no estás hablando de una parte boyerista de la gente. Sí, o por lo menos la empezaron a ver por una parte voyerista. Porque era por lo menos en mi consultorio, bueno, mi ¿O consultorio, crees que de ojalá. alguna manera también se vieron reflejados o no? No dudo que haya personas que se hayan visto reflejadas. Ujú. Porque es que a mí me llamó mucho la atención el boom que hacían cuando platicaban de la serie, por eso es que la vimos tú y yo para ver Porque al final te de qué iba. metías a TikTok o a Ujú. las redes sociales y era, es que Bebé Reno es una serie que tienes que ver porque no te voy a dar spoilers, pero esta chava se obsesiona, o sea, te la venden de tal manera que siento que pasó lo mismo que con 50 sombras de Grey, que tú ves la película y dices, No era para o tanto. sea, una serie cualquiera de hoy en día, un capítulo de Bridgerton, pero ¿qué hicieron? Lo volvieron tabú. Y era Pero a es lo que mejor Netflix estuvo metido ahí para que la gente lo viera. Digo, no lo sé. no lo sé, pero seguramente sí. Y te insisto, siento que pasó como con Grey, que era tanto el no la veas o el es una película súper o una serie que te va a hacer boom o te va a hacer reflexionar o vas a ver a una persona obsesiva o whatever. Y eso hizo que la gente le llamara tanto la atención. Siento que, o sea, no puedo decir que no llegaban a estas reflexiones. Seguro no llegaron a mis reflexiones porque son muy personales. Pero no creo que el boom haya sido porque querían analizar la personalidad de cada uno y ver cómo ¿Y el ambos, boom es a nivel regional o es a nivel mundial? pues me parece que Porque esto es en Inglaterra, ¿no? Donde es se... inglesa Ujú. bueno, no la serie, pero el suceso pasó Ajá. en Inglaterra. No sé si sea mundial, la verdad es que no tengo casi tiempo de ver las redes sociales, pero estuvo mucho tiempo en el top 10 de México de Porque series como que para no ver. conectaría mucho con la situación ni de México y menos con el violador de Trump en Estados Unidos, que incluso ya es culpable, ya no está esperando la sentencia. Y la gente le ha donado más para que sea presidente. Es la doble moral. Es, El boyerismo, la doble moral. es como cuando dicen, es que no revictimices, ¿y qué es lo que hacemos? No, lo primero es Nos revictimizar. revictimizamos. Es lo mismo. Es la doble moral de la gente de decir, es que es un violador, pero no creo, seguro a las chavas fue su culpa y las vuelves a victimizar o no, seguramente es por esto, o sea, es como cuando dices, ¿por qué la mujer golpeada se queda con el esposo golpeador o con la pareja Pero yo creo que es golpeadora? más impactante el hombre golpeado, porque él por pena no va a denunciar. Sí, y también en la serie lo tocan, que él cuando llega a denunciarla, el policía no le cree. Sí. Y Ahora imagínate, eso es una cultura sajona, pero aquí en México, que es una cultura 100% machista, se burlan de ti. sí, siempre está el... No llores, no seas mariquita. Por ejemplo, Y... Ah, sí, 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 fomentan que el niño pega y... Ay, pues es que es machito, o sea, le dio el manazo a su mamá porque es machito. Sí, siento que en México... Por eso te digo, no sé si en México se llegó a esta reflexión. Te digo, seguramente hay muchas personas que piensan lo mismo, pero por lo menos para mí, por eso fue un boom la serie. Me gustó, no la volvería a ver porque se me hizo muy pesada. densa, ¿no? Es muy densa, porque además es ir desenvolviendo al personaje, ir desenvolviendo sus tabús y te llegan muchas... Es muy densa, la verdad es muy densa. Densa, lenta y bizarra. Yo la... Está bien. Porque llega un momento en que se vuelve lenta, no pasa nada y a la vez está pasando mucho. Pues es que más bien siento que por lo menos yo la viví a través de cómo creo que él lo fue viviendo, que de repente estaba estancado en la vida y no Por pasaba eso a eso nada y me no refiero, pasaba que era nada. lento. Porque tú veías que el tiempo no pasaba para este cuate, ni para ella. No, pues ni siquiera que no pasara,
sino que iba demasiado rápido y ellos no avanzaban. Sí. Se quedaban en lo mismo. Y sí, Creo que cambiaban más rápido las estaciones que lo que pasaba cuando ella se queda casi congelada fuera de casa de la señora. a veces te digo que me parece muy fuerte. Y al final me fascinó el cierre que le dan a la serie, porque por lo menos yo lo percibí así. Pero cuando él llega, pide una coca con vodka en lugar de solo una Coca-Cola de dieta, como lo hizo ella al principio, y se da cuenta que no trae la cartera y Empieza a repetir un patrón. sí, es como cuando ella llegó al bar triste, le dice que no trae el dinero y él le invita la coca. Él lo vivió de la misma manera, porque hasta los diálogos no son parecidos, pero la situación es de, se me olvidó la Pues cartera. es la misma situación. Exacto. Y llegas a la conclusión de decir, chin, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo repetimos patrones Sin darnos cuenta. sin darnos cuenta? Y muchas veces cómo nos reflejamos en las otras personas y seguimos cargando emocionalmente. Es muy buena la serie, por lo menos a mí me hizo reflexionar mucho en pensar qué fue lo que los hizo llegar a esta situación tan Bueno, complicada. queridos porfirinautas, todavía no es la hora del vampiro, pero les pido una disculpa porque ando súper apagado por que me han estado poniendo el tratamiento y no me ha ido muy bien, pero creo que aquí Celia nos ha sido de mucha ayuda y nos ha aportado mucho para poder sacar adelante este podcast. Solo les pido, salgan a votar mañana, por favor, por quien quieran, pero salgan a votar, vayan en familia, hagamos de mañana un evento, una fiesta nacional para demostrar lo que vale nuestro voto, porque hay mucha gente que no tiene la suerte y la posibilidad de salir a manifestarse a través de este derecho y obligación que tenemos nosotros, que se llama sufragio. ¿Algo que quieras tú decir? Nada más. ¿No los invitas a votar? Salgan a votar. Nos vemos. Por favor, si tienen algo que comentarnos acerca de la serie, estamos pendientes de sus mensajes, y si nos quieren sugerir algún tema, por favor, estamos también a sus órdenes. Si no, pues ya les diremos a mediados de la semana qué tema tocaremos. Adiós, porfirinautas. Muchas gracias, les deseo una gran semana, cuídense mucho y a votar, por favor.